nos asista y que el Espíritu nos confirme. Podemos rezar la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. ¿Entendido? Muy bien. Seguimos pues con la dinámica de el eterno Señor de todas las cosas que se nos hace presente en Jesús, el Hijo que nos lleva al Padre, en torno a los puntos de encuentro que nos ofrece Ignacio en los ejercicios. Estamos ya en lo que podría ser el tránsito de la primera a la segunda semana, que será el imperativo con el que terminemos. Y recordando el principio y fundamento, que es la base en la cual nosotros entramos en comunión con el discernimiento de Jesús como pobre de Yahvé e hijo de la tierra. Es decir, nos reconocemos como seres humanos, creados por Dios, para alabar, hacer reverencia y servir a ese Dios que nos ha creado. Y mediante esto encontrar la salvación y la planificación de nuestra humanidad. Alabar no es sencillamente levantar los brazos, arrodillarse, ir a un templo, agachar la cabeza y pronunciar algunas devotas oraciones vocales. Eso no es alabar, tampoco hacer reverencia, ni al estilo chino ni coreano. No se trata de estar agachando la cabeza o las manos, sino alabar es ser conscientes de lo que el Señor quiere de nosotros. Y en la medida en que nosotros hacemos presente y actuamos como Él desea, entonces estamos alabando a Dios. Cuando nosotros nos comprometemos para poner en práctica su palabra, su mensaje, estamos haciendo reverencia a Dios. Y eso es lo que dice al final, servir a Dios. Se sirve sirviendo a los demás. Y ahí nos viene a la mente cuando Jesús se despide de sus amigos y amigas antes de pasar a la pasión y muerte, el mandamiento. Todos los mandamientos los une en uno solo. Les voy a dar un mandamiento. En el griego dice, el que resume todo, y por eso se traduce como nuevo mandamiento, que no es nuevo, sino es la concreción de los anteriores, pero en la centralidad de lo que los demás judíos no habían entendido. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No nos dice ahí el Señor, amen a Dios, porque es fácil amar a Dios. Los judíos, escribas, fariseos, sacerdotes, levitas, amaban a Dios, pensaban que amaban a Dios, pero no amaban al prójimo, o dividían a los prójimos en aquellos que se podía amar y la mayoría que se podía odiar. Y pensaban que, cumpliendo lo primero, ya estaban en el camino del cumplimiento
de los mandamientos, pero les faltaba el espíritu, el amor. Por eso Jesús nos dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto consistirán en que son mis discípulos y discípulas, mis seguidores. Por lo tanto, ese principio y fundamento se constituye para nosotros en la piedra angular en la que nosotros seremos capaces de discernir si estamos o no estamos en el camino del Señor, si estamos o no estamos en la dinámica del reinado de Dios que Cristo vino a cumplir. Por eso decíamos ayer que el discernimiento de Jesús como pobre de Yahvé e hijo de la tierra, y que le hace percatarse de que los mandamientos, la religión, la convivencia humana en Israel, en el pueblo judío, era contrastante entre una forma y otra. Era incluso rivalizadora entre una y otra. Y con la centralidad del templo, de la ley, de los ritos y del sacerdocio en Jerusalén, muchos se iban pensando que si cumplían por lo menos una de las prescripciones que se acotaba en ese ámbito de Jerusalén, que proclamaban los sacerdotes y levitas, y que vivían y proclamaban también los escribas, los fariseos y saduceos, y el otro que se vivía en los pueblos lejanos al centro político y religioso que era Jerusalén. Entonces ese contraste es el que le lleva a Jesús a apartarse del Jordán. Y por eso, después de ser bautizado también él, porque al principio bautizó con Juan el Bautista, pero después, al seguir escuchando que el mensaje de Juan el Bautista, que era bueno y que era pertinente en esa época de nebulosa religiosa que estaba viviendo Israel, sin embargo, en la insistencia de una conversión por la palabra, por el castigo, a Jesús le hace dudar. Y después de ser él bautizado, se aparta al desierto para meditar y reflexionar y discernir cuál era el camino del encuentro con Dios, con el mismo Dios que crea la tierra, que llama a Abraham, que procura la tierra prometida, que da la ley en el monte del Sinaí y que hace que la realeza sea un estilo de gobierno, pero no para sojuzgar, sino para servir, cosa que se olvidaron los reyes. Por eso, cuando el pueblo al principio era gobernado, o más bien era orientado, fíjense, por los profetas y por los jueces. Era un pueblo donde habían jueces que dirimían la vida, el cumplimiento religioso y legal del pueblo. Entonces, eso estaba más o menos establecido. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Mira a sus pueblos circunvecinos
¿Y qué ve en ellos? Ve que tienen reyes, que tienen príncipes, que tienen ejércitos, que tienen generales. Y eso les hace sentir poca cosa. Un pueblo siempre en condiciones de ser dominado. Y por eso le dicen al profeta, queremos un rey como tienen los otros. Y entonces el profeta les dice, ¿quieren ustedes un rey? ¿Saben lo que significa un rey? Que se va a apropiar de las tierras que tiene, que va a llamar a sus hijos para que sean sus soldados, y van a llamar a sus hijas para que sean sus coperas y para que sean parte de su harén. Y cualquiera de ustedes no podrá levantar ni la vista para verlo, porque él será el representante del Dios que ahora ustedes no entienden, ni comprenden, ni aceptan. ¿Quieren ustedes eso? Sí, queremos. Entonces, invita a quien, al padre de David, para que busque en ese pequeño grupo de campesinos, pero terratenientes, y dedicados no solamente al cultivo, sino también al ganado. Eran pastores. Y por eso cuando dice, he venido a escoger a uno de tus hijos para que sea ungido rey. Y dice, bueno, pero ¿será pues el mayor? No. El segundo, no. El tercero, no. El cuarto, no. Y al final, ¿no tienes más? Bueno, me queda uno, pero está cuidando el ganado, pero todavía es joven. No voy a comer nada si no lo traes. Y cuando lo trajo, el Señor le dijo, ese es, úngelo. Y así se instala en Israel la monarquía. Y esa monarquía después va a ser la que propiciará una lectura, una fe, una relación con Dios equívoca, donde se va a constatar que lo importante será el cumplimiento externo de la ley y no el cumplimiento del espíritu de la ley. Porque la ley no fue dada para sojuzgar, para aplastar, para cercenar la voluntad, sino para decir, si hacen eso, serán libres, porque la libertad no es anulada por Dios. Entonces, cuando Jesús hace ese discernimiento, se da cuenta que esa palabra que es de Dios y que no se puede rebatir, pero tampoco se puede anular, por eso dice él, no crean que he venido para anular la ley y los profetas. No, he venido a dar pleno cumplimiento de esa ley, que ustedes dicen que entienden y actúan, pero sin tener su espíritu. Y por eso Jesús actúa con el principio de esa ley, que es Abraham, Isaac, Jacob, la creación. No la ley, las tablas, las piedras, lo que está inanimado, sellado y cerrado. Es la diferencia. ¿Quién es Abraham? El itinerante. Fíjense, Abraham no se asienta en ningún pueblo, en ninguna ciudad. Es el buscador eterno de ese Dios que le dice, sal de tu tierra, sal de donde estás, sal, sal.
En cambio, David tiene que asentarse, tiene que construir un palacio, tiene que tener una corte, por lo tanto, se estabiliza. Entonces, vean ustedes, la visión de ese Dios de Abraham es un Dios que va siempre en continuo movimiento, acompañando al hombre y a la mujer en su devenir hacia el encuentro con su propia naturaleza humana. Entonces es un devenir, un movimiento como el espíritu que no puede ser detenido, no puede ser manejado, no puede ser manipulado, no puede ser dirigido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías es detenido y luego escapa de la muerte, cuando los profetas de Baal quieren, a ver, ¿quién es el más poderoso? ¿Los profetas de Baal o ese que dice que es de ese Dios que ni siquiera tiene nombre? Y cuando va escapando de la muerte y sube a un monte y se encierra en una cueva esperando la muerte, cuando lo apresen, pues no le viene la muerte. Y entonces él mismo se pregunta, ¿dónde está ese Dios que me llama y que me dice que diga esto o aquello? ¿Por qué no es el garante de mi vida? Y entonces aparece de pronto un terremoto y piensa que morirá, pero en el terremoto no estaba Dios. Luego viene un viento huracanado, pero en el viento huracanado no estaba Dios. Luego viene un calor insoportable, un fuego, pero en el fuego tampoco estaba Dios. Y cuando pensaban que ya no podía estar en ninguna parte, fíjense las imágenes del terremoto, del huracán, de la lluvia y del fuego, son cosas materiales que se fijan. Pero Dios no puede ser fijado, está en continuo movimiento y por eso no está en esa cosa fija, el fuego, el viento y el terremoto. Y de pronto, cuando ya pensaba que no podía encontrarse con él, de pronto al atardecer siente la brisa suave que revivifica su espíritu y ahí se cubre el rostro porque dice, ahí está Dios, ahí está Dios. Y esa es la misma actitud de Jesús en el transcurso de su vida. Ese es el discernimiento que le permite encontrar a ese Dios de la paz, a ese Dios comprometido con la justicia, a ese Dios que es inmensamente misericordioso, tan misericordioso que tiene casi las características de una madre amorosa y por eso Jesús lo encuentra como padre-madre. No es el padre que sojuzga, que es temido, sino es el padre que acaricia como la madre lo suele hacer. Una misericordia infinita. Es el Dios de los padres, de los pobres, el Dios de la vida, que da, que no quita, que construye, no destruye, que revivifica, no mata, que fraterniza y no marca distancias. Por eso, todos, al escucharlo, decían, este nos trae una doctrina nueva, como no la dicen nuestros sacerdotes y levitas, ni lo predican los escribas y fariseos. Por lo tanto, esa dimensión es importante. Por eso, cuando Jesús opta por la visión de Dios
de Abraham y no de Moisés ni David, eso se refleja en el Evangelio de Juan. Fíjense, el Evangelio de Juan, de igual manera que el Evangelio de Marcos, no nos trae nada de la infancia de Jesús, solo el Evangelio de Mateo y de Lucas. Pero a Juan no le interesa la infancia de Jesús, ni dónde nació, ni cómo nació, si que estuvieron los ángeles o los pastores, no. Tampoco a Marcos. Entonces, ¿qué hace en lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan? Ahí tienen ustedes capítulo 1, del 1 hasta el 18. Es justamente esto lo que les estoy diciendo. Juan descubre que la presencia del reinado de Dios que Cristo les transmite, que Cristo vive y los invita a vivir también a ellos. Y él, como discípulo del Señor, está teniendo en sus ojos, en su mente y en su corazón al Dios creador, no al Dios legislador. Esas son las dos ideas de Dios. El Dios creador, que es la de Abraham, Isaac y Jacob, o el Dios legislador, que es la de Moisés y David. Por lo tanto, dice, al principio existía la palabra, el verbo. Palabra y verbo es presencia. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Entonces podríamos traducir, al principio existía Dios Jesús. Y la palabra Dios Jesús estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Fíjense. Por lo tanto, cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estamos diciendo una cosa que en la Edad Media no se podía entender si no es así, con la imaginación y el pensamiento y el discernimiento griego, que hacía que había alto y bajo, arriba y abajo, muerte y vida, y por lo tanto lo que estaba arriba era Dios, lo que estaba abajo era el hombre, materia y espíritu. Pero resulta de ahí que tenemos una imagen de lo que nosotros nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no es un Dios, sino es tres dioses. Uno que es el Padre, el Creador, otro que es el Hijo, el revelador del reino, el que muere por nuestros pecados, y otro es el Espíritu Santo que santifica. No, Dios Padre es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es Dios Padre y es Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, es lo mismo. Por eso dice aquí, en ese número 1, versículo 1 de Juan, vean ustedes ahí, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y resulta que la palabra era Dios. Fíjense, ¿eh? Dios, uno. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Eso es importante. Por eso, en Marcos también les invito a que vean ustedes el comienzo de Marcos. Marcos 1, versículo 1, hasta el versículo 8. 1:8. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Entre corchetes, Hijo de Dios, porque no está así
en el original, sino de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Pero el verdadero ungido, no al estilo de David o de los otros reyes que vinieron después, no, el ungido. Este es mi Hijo, el amado. Cuando escucha esa palabra después de su bautismo, comienzo de la buena noticia, porque buena noticia es evangelio. ¿Ah? Evangelio, la palabra evangelio es una palabra griega que está compuesta de dos palabras. Angelio. Eu significa bueno, excelente. Y angelio es noticia, buena noticia, única. No es una entre todas, sino una buena noticia. Por eso es evangelio. Por eso no hay evangelio, sino hay un evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, según San Marcos. Es el evangelio. En realidad el evangelio es el mismo Jesús. Jesús es el evangelio. Tal como está escrito en el profeta Isaías. También está en Malaquías 3:1. Isaías 40:3. Tal como está. Miren, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Es una voz que grita en el desierto. Preparen el camino al Señor, enderezcan sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y luego ya viene el versículo 5 en adelante. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él y por los bautizadores que le acompañaban, entre ellos estaba al principio Jesús también, en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido muy pobre y predicaba: detrás de mí viene uno que es más importante y que tiene más autoridad que yo, y del cual yo no soy digno ni siquiera de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado y los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esto ya está escrito después de que los discípulos y los escritores de los evangelios, como Marcos, sabían ya con certeza que ese pobre de Nazaret, ese pobre de Yahvé, que fue contrastado con las autoridades y los seguidores de ese Dios legislador contra el Dios de la creación que presenta Jesús, pues resulta que ese es Dios. Y por eso, comienzo de la buena noticia, evangelio de Jesucristo. Entonces, viene ahí. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reinado de Dios, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Y crean en la buena noticia. Por lo tanto, fijémonos en los salmos, como ya ayer les había dicho. Vamos a empezar con el primer salmo que les indiqué, ese salmo que está en el 3, Salmo 3. Recuerden que Jesús, aparte de los profetas, que no eran todo el rollo de los profetas, sino partes de los profetas,
cuando le entregan, cuando va a la sinagoga de Nazaret, después de estar en el desierto, y va un sábado, como era costumbre entre los judíos y también en Jesús, a la sinagoga, le entregan, dice, el rollo del profeta Isaías. No, pues era una partecita del rollo, ¿no? Porque no existían hojas. Entonces, y ahí lee qué cosa. Lee lo que el Señor va a hacer en su vida. He venido a crear un vínculo nuevo entre ustedes y el Padre. He venido a sanar los corazones desgarrados. He venido a compadecerme de los pobres. He venido a traerles la luz en medio de las tinieblas. He venido a proclamar un año de gracia para el Señor. He venido. Y por eso se sintetiza en la misión del profeta como también la misión de Jesús, y nos los transmite el Evangelio ¿de quién? De Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues ese Espíritu es el que se posó en él después de ser bautizado. Porque el Señor me ha ungido y me ha enviado. Ungido, me ha hecho rey, eso significa. El Señor me ha hecho rey de este pueblo. Porque solamente a los reyes se les podía ungir. Y me ha enviado para dar la buena noticia, el Evangelio, a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados y proclamar la liberación de los cautivos y a los prisioneros, proclamarles que serán libertados. Para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Y por eso se repetirá a lo largo de la vida de Jesús: arrepiéntanse y concientícense con la palabra de ese Dios que viene. Afligidos, consuelen, consuelen. Siempre dirá consuelen. Consuelen al pobre, consuelen al afligido, consuelen al herido, consuelen al desterrado. Consolar, consolar, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala, y los llamarán robles del justo, plantados por el Señor para su gloria. Esa es, por eso, la concreción del Evangelio es y la vida de Jesús es la concreción de ese Dios de la creación, de ese Dios que es el que nos da la vida, el cuerpo y la tierra, para que vivamos felices. No es el Dios que legisla, que es bueno, que es malo, que es aceptable, que no es aceptable. No, eso es lo que nos han enseñado. Por eso no entendemos a Jesús. Como no entendían tampoco los que vivían con Él en el principio, y por eso muchos de los discípulos del Señor les dicen, después de escuchar esas palabras, y se apartan, y se van, y entonces Jesús ve a los que estaban más cercanos, y les dice, ¿y ustedes también se escandalizan de mí? ¿Y ustedes también quieren irse como ellos? Señor, tú tienes palabras de vida. ¿A quién vamos a ir? Eso ya le ponen como después de la resurrección de Jesús. En el principio supongo que dirían, Señor, ya sabemos que dices cosas que no nos han enseñado y por eso nos llama la atención. Pero, ¿sabes qué? Vemos
en tu presencia, en tu palabra. Vemos en tus acciones realmente a Dios. Y por eso estamos contigo. Porque tú eres el que nos presenta al Dios que no nos presenta ni el templo, ni la ley, ni los ritos, ni el sacerdocio. Fraternizas con nosotros. Perdonas nuestros pecados. Tienes misericordia de nuestra indignidad y de nuestra pobreza. Por eso no se puede comprender ni entender los dos testamentos como separados. No se puede entender los dos testamentos como separados. Ni tampoco, como se decía desde la Edad Media, que el Antiguo Testamento es un preanuncio de lo que vendrá realmente con el Nuevo Testamento, y por eso pasará a un segundo plano y desaparecerá. No. El principio y fundamento, el Antiguo Testamento, no es una justificación para justificar a Jesús como el Mesías y escoger de lo que aquello nos puede servir para decir, ven ustedes, ya estaba anunciado Jesús. No, ni tampoco como decir, eso fue antes, ahora es esto, eso ya pasó, ahora solo es esto. No, el Antiguo Testamento tampoco se puede ver a la luz del Nuevo Testamento. Sin la luz no se podía entender el Antiguo Testamento. Tampoco eso es verdad, no es falso. Sino que el Antiguo Testamento ya es el anuncio del Dios de la creación, lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros, comenzando por ese pueblo que había elegido, no porque fuera mejor, no porque fuera más inteligente, no porque cumpliría su palabra, sino era un pobre pueblo. Fíjense ya el haber escogido a Israel, siendo un pequeño pueblo, analfabeto en general y pobre, frente a otros pueblos ricos, hubiese escogido al imperio de Babilonia, al imperio de Siria. ¿Ven ustedes? El imperio romano. No, justamente, ¿por qué escoge a ese pueblo? Para que ese pueblo no piense que por él la palabra será. Por él la palabra rinde la salvación de los demás. No, al contrario. Es un pueblo que no puede dar nada, pues da Dios a través de ese pueblo. Utiliza a ese pueblo, pero también le invita a ese pueblo a acercarse a él. Por lo tanto, fíjense, el anuncio y el cumplimiento es lo que sintetiza el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el anuncio y el Nuevo Testamento será el cumplimiento de ese anuncio. Definitivamente, porque ya no hay otro. Por eso Jesús es la personificación en la tierra de ese Dios de la creación que viene a santificar la vida para que todos tengan esperanza. Por lo tanto, los dos testamentos nos llevan a la conversión al Dios de la vida, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, no al Dios legislador de Moisés, del monte Sinaí, no al Dios legislador y gobernador de David, a Jerusalén, no al templo, no a los ritos, no al sacerdocio, sino al pueblo. Experiencia de padre, experiencia de novedad, experiencia de vida. Por lo tanto, no es posible pensar
existía una visión única en Israel en tiempos de Jesús o después, sino habían visiones contrapuestas y por eso Jesús va a discernir cuál de esas visiones es la que le acerca al Dios verdadero, del cual él procede también, y Jesús se confesará después como el ungido, el que sigue en el marco del judaísmo al Dios que procura la vida, como nos dice preciosamente en Lucas, tomando a Isaías, el Dios de la vida, el Dios del amor. Entonces, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, nos dice en Ezequiel 36. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo que en el Nuevo Testamento luego se llamará el señorío de Dios. El señorío de Dios. Evangelio. El señorío de Dios. Evangelio. Por lo tanto, fíjense, nosotros entonces no podemos vivir sin rechazar y sin entender y meditar el Antiguo Testamento y quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Porque los dos testamentos nos hablan del único Dios que se hace presente en la persona de Jesús de Nazaret y al que confesaremos como el Mesías de nuestra fe, como el ungido, como Mesías que trae la paz, que la justicia es posible, que devuelve la esperanza, que anhelan los pobres de la tierra, que es fruto del amor que no puede ser corrompido. Poco a poco, la presencia del reinado, no como querían los contemporáneos de Jesús. Alégrense del rey, nos dice el Mateo. Alégrense, porque el reino de Dios ha llegado, está dentro de ustedes. Por lo tanto, Jesús rechaza también la propuesta legisladora de ese Dios que impone, que por lo tanto, rechazará, como vemos en Mateo 12, la presencia del reino de Dios por la violencia, la presencia de Dios por la insurgencia, los macabeos que tendrán todos los muertos, por la presencia de los que se levantan contra los poderes, como se levantaron contra Roma y Roma fue a Jerusalén, fue agarrada para tomar en la casa 68, 69. Si no se acercan a tener cercanía con todo, se puede percibir tendencias así. Lucas 8:21. Escuchando la palabra y poniéndola en práctica en nuestra vida cotidiana. Por eso el Evangelio del reinado de Dios y el sermón de la montaña, ahí está en Mateo 5, será la presencia de lo que estamos hablando. Ese Jesús que decía ese error, como pobre él llamé, pero que hijo de la vida. Por eso nos habla desde el Evangelio de Dios, nueva cuenta de Dios. Nosotros los esperadores, nosotros los políticos, los que andarán, sino solo con Dios compasivo. El contenido central del Evangelio, en cualquiera de las versiones que tenemos, es el reino de Dios estará llegado. Allá, en Cristo. El reino de Dios aparece
en el Nuevo Testamento 122 veces y 90 veces en la edad de Jesús. Por eso, un antiguo escritor, Orígenes, afirmaba que el Rey de Dios era el mismo Jesucristo. Estoy hablando de Orígenes del siglo 3 a 4. 3 a 4. Ya. El Rey de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, podemos afirmar que el Rey de Dios se encuentra en medio de nosotros. Lucas 17 de 21. Y también podemos considerar a la Iglesia como el Rey de Dios en la medida en que la Iglesia hace presente la misericordia, el perdón, la convivencia, pero no es el reino si inunda, si censura, si separa o sacrifica a sus hijos. En algunas veces se ha entendido el reino de Dios solamente en el sentido escatológico. Cuando entendemos entonces el reino ya está en nosotros. Pero no lo que dice entre el reino y el mal por ser aceptado en nuestra vida y encontrar la paz, o ser rechazado y morir en el presente divino. Por lo tanto, es necesario dar paso hacia el reino, que se presenta como posibilidad de recreación de lo que Dios ha creado. Un mundo en el que reina la justicia y la salvaguarda de toda la creación, de todo la creación. Por eso nos dice el Señor en el Salmo 3, Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos son los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ni siquiera Dios lo ayuda. Fíjense lo que dice ahí. ¿No es esto lo que Jesús me diga? Pues todo. Eso es todo. Porque Dios nos ama. Los ricos, los que tienen poder, esos son amados por Dios. Eso decían los apóstoles. Y por eso despreciaban al indigente. Es lo que dice Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ni siquiera yo lo ayudo. Pero tú, Señor, eres un escudo en todo mi gloria. Tú me haces levantar la cabeza. Si ahora te grito, clamo, Señor, tú me escuchas. Desde Jesús nombre santo. Me acuerdo de tu dignidad y me muero. Me deseo porque el Señor me sostiene. No temeré las saetas de ejército desde llegar alrededor contra mí. Levanta, Señor, sálvame. Dios, ya veré. Aproveché a todos mis enemigos, los que buscan esta salvación. Robo el de los que quieren demorar como una fiera malvada. De ti, Señor, viene la salvación, la bendición para el pueblo. Es que esta bendición se ha ganado de nosotros. Esa misericordia se ha ganado de nosotros. Ese camino tuyo se ha ganado de nosotros. Pero te lo pones en mi corazón alegría. Cuando el vivo de ti me siento feliz. Y cuando lo mata, también feliz.
porque Jesús tiene que me acuerdo en paz y en necesidad de nueva, porque solo tu Señor me hace vivir confiado, me hace vivir confiado. Quienes somos hijos, él que no les hace miedo a la muerte. Escucha tus palabras, Señor. Percibe un susurro. Atiende mi grito de socorro. Rey mío, Dios mío, que adore. A ti que te sigo, Señor. Por la mañana oye el Dios. Por la mañana te exijo mi causa. Y estaré en pendiente de Dios. Tú no eres Dios que desee el mal. El malvado no es fuerte. El enemigo que resiste tu mirada, tú tampoco lo eres. Porque los mayores los mentirosos huyen, los sanguinarios y traicioneros te aborrecen. Porque tienes eso conmigo, porque no te tienes en cuenta. Yo en cambio, por cambio puedo entrar a tu casa, postrarme en su santuario, con toda reverencia, sin significamiento. El hombre creado para hacerte reverenciar, no, Dios. Guíame, Señor, con tu rectitud, en respuesta a mis tentaciones, allana mi camino para ti. Amén. Por lo tanto, y el llamado de la que les había dicho, en venir y arrepentirse, no tiene yo nunca defraudada. Este es el Salmo 31, porque el Salmo 30 está entre coleches y 31. El Salmo 30, el Salmo 30 es el 29 y el 30 es el 30. Entonces ahí se puede hacer. Te alabaré el 29, te alabaré, Señor, que te has librado. No hará la victoria del Señor. Y eso es lo que Jesús está diciendo a los hombres que les escuchan, a los que les siguen. Ellos creen que han vencido, pues no. Ellos creen que son poderosos, pues no. Ellos quieren que te han apaleado. Yo te sostengo, tú eres mío. Te alabaré, Señor, porque me has librado. Más vale la victoria que has tenido. Señor, Dios mío, te pediré ayuda y me sanaste. Me libraste de la crisis. Reananaste cuando apagaba la voz. Canten al Señor fieles en suyos. Den gracias a su nombre santo. Porque su amor dura bastante y su bondad a toda la vida. Al atardecer se hospeda en llanto y al amanecer amanece de júbilo y deja el llanto para casa. Yo pensaba desde el preocupado, no caeré jamás. Con tu favor, Señor, tú me sostenías más firme que las montañas. Me escondías un tesoro y quedé desesperado. A ti, Señor, oré, porque tú eres mi dueño. ¿Qué ganas con tu muerte? ¿Con qué baja la cosa? Te van a dar gracias el pueblo y a proclamar fidelidad a tu beso. Escucha, Señor, ten piedad, sé mi protector, porque tú has cambiado a mi pueblo. Me quitaste allá de penitencia y me engrandeciste como una raíz de piedra. Por eso mi corazón me canta sin cesar. Señor, Dios mío, te adoraré. Siempre te daré gracias. Entonces, ¿cómo Jesús le diga a la medida que se salva?
Y eso es lo que vivía. Eso es lo que procuraba que sus discípulos también podían vivir. Ese es el discernimiento, Señor, nos pide para convertirnos al Dios verdadero, al Dios que nunca calla, al Dios que quiere nuestra alabanza, nuestra reverencia en el servicio compasivo a los demás, en la entrega a los hijos de este mundo, para hacernos hermanos suyos y hermanos suyos. Muchas otras preguntas de la meditación que podemos hacer, que nos podemos hacer, por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de conversión de Jesús? ¿Qué es eso que estamos viendo? No fue de la noche a la mañana. Esperó muchos años viviendo en Nazaret. Y después, en esos pocos, tal vez 2 años antes de su bautismo, cuando fue entrado al cielo. Por lo tanto, ¿cómo fue el proceso? Un proceso paulatinamente hablando. ¿De qué modo se perfeccionó en él una humanidad capaz de comunicar la calidad de vida divina que provocaría la adaptación de muchos en él? Porque Dios dio las expectativas establecidas por la rebelión y la política del Dios legislativo. En cambio, sí se dirigió a los guerreros, al Dios de la misericordia, al Dios que vale el bueno de los demás, de Jacob, al Dios de la vida y de la entrega. Que impactó e incluso escandalizó el modo como interpretó así las Escrituras, como discernió la presencia de Dios en su vida. Y eso es, todas las discusiones y enfrentamientos que los evangelios nos van a decir, que no son todos, sino muy pocos, pero fueron mucho más, desde el comienzo de su vida pública hasta su muerte en la cruz, fue ese enfrentamiento entre el Dios creador, el Dios caminante, el Dios itinerante, el Dios que va en busca de la oveja perdida, el Dios que se compadece del que cayó en manos de los salteadores, el samaritano, el Dios de Abraham, frente a otro Dios legislativo, ese Dios de la ley que está ya totalmente fijado, que es justamente en el samaritano. Fíjense, ahí están los dos dioses, el Dios de la ley, el Dios de la legislación, el sacerdote, que por no hacerse impuro, por tocar la sangre, no tiene compasión de ese pobre y se va. El levita, que también por el cumplimiento de la ley, para que pueda cumplir su trabajo en el templo y no ser contaminado por la muerte. Ese puede ser cadáver. El que toca cadáver será impuro. El que toca sangre será impuro. El que toca leproso será impuro. ¿Ven ustedes? La impureza ritual. En cambio, el samaritano, el que no tiene la ley del legislador de Israel, porque es un samaritano, está en el norte, en el centro y norte de Israel. Fuera, es el que sigue todavía con el Dios creador de Abraham, de Isaac. Tuvo compasión. Dios tiene compasión. Ese es el Dios que nos presenta. Oremos, hermanos. A lo largo de este día,
de esta noche y de mañana, es esto. Entonces vayan a Jeremías 31, 31, 34, como dijimos ayer, también al Salmo 149, 86, 103, etc. Y luego vamos a ver a Éxodo 34 y Deuteronomio 5, 4 y 5. No 4, 5, sino 4 y 5. ¿Cuál es el contraste de ese decálogo? ¿Cómo lo entendió Jesús? ¿Y cómo lo enseñó a los demás? Miramos pues en el Evangelio ver a Jesús con los ojos de Jesús. Ver a Dios con los ojos de Jesús. Vernos a nosotros mismos con los ojos de Jesús. Y ver a los otros con los ojos de Jesús. Como pobre de Yahvé, como hijo de esta tierra, orando con los salmos y con los profetas, que lo aprendió con su familia en la sinagoga, cuando ya tuvo edad de entrar. Recuerden que la sinagoga no se podía entrar si era declarado mayor, y se declaraba mayor al israelita que cumplía 14 años. Por eso lo llevan al templo, fíjense, ¿eh? Antes no lo llevaban. Cuando cumplió 12 años lo llevaron, y ahí se dice que se perdió, pero bueno. Entonces, pero además recuerden que la sinagoga, a pesar de ser el único lugar donde los pobres se escuchaban la palabra, que los pobres de los pobres, ¿quiénes eran? Que no podían escuchar la palabra. En la sinagoga, no en el templo, en la sinagoga, las mujeres nunca entraban a la sinagoga. Fíjense, nunca. No permitían. Porque la mujer por naturaleza es impura. Porque su menstruación es cada 28 días. La mujer no entraba a la sinagoga. Y por eso, cuando decimos el templo de Jerusalén, nos encontramos con el templo. ¿Eh? Que hacían separación donde iban todos a la intemperie. Eso era el templo, porque el verdadero templo, lo que se llamaba, era una cosita de unos 3 por 4 metros, donde estaba ahí el Santo Santorum, donde estaba el candelabro, semejante a esto, donde se hacía el incienso y las ofrendas, que entraban solo los sacerdotes, y cada sacerdote 2 veces al santuario. Los levitas limpiaban para que no de los animales. Pero al templo mismo, a eso no entraba pues la gente, porque no podía. Era imposible que entre 4 y 3 metros entraran pues 100, 200, ni siquiera 20. Entonces cuando decimos el templo de Jerusalén, estamos malinterpretando. Son explanadas, y en esas explanadas habían de los sacerdotes, de los levitas, de los piadosos. Entre ellos estaban los fariseos. Luego estaban los escribas. Luego estaban los judíos creyentes, el pueblo. Después los que venían de la diáspora, los judíos que eran los que eran reincorporados. Y luego los que no eran, y al fondo, pero ya perdidos en medio, estaban las mujeres que no podían levantar los ojos para ver, porque no se podía ver además por la distancia, ese pequeño santuario que no tenía más de 3 metros o 2 metros de altura. Entonces, ¿ven ustedes?
cuando dice Jesús, ¿por qué han convertido la casa de Dios en una casa de apuestas y de venta, en un mercado? No está diciendo pues eso, sino los atrios ahí estaban donde se compraban los animales y se hacía el cambio de la moneda del templo, que también era propiedad de los sacerdotes. Y por eso, entre los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los demás sacerdotes, fíjense, solo podían ser los saduceos. Los fariseos nunca llegaban a ser sacerdotes. Solo los fariseos, los saduceos. Era una casa. Entonces, pidamos a ese Dios que su reinado llegue a nosotros y nos conceda la paz. Amén. Muy bien. Terminamos así. Y mañana, Dios mediante, nos veremos con la última parte, también a las 9 de la noche. Y a pesar del domingo, pues recordaremos cómo nos reuníamos después de la misa de 6 los domingos, ¿no? Sí, padre. Bueno, pues ahora nos vamos a reunir, no después de la misa de 6, porque no hay misa de 6 ni de 7, sino de 12. Y la mía es de 10. Entonces nos veremos a las 9 de la noche. Y a la 10 estaremos acompañando